¿Qué pasaría si tu peor momento de humillación pública se convirtiera en tu mayor momento de poder? Una mujer, una brillante directora ejecutiva negra, se dirige a la reunión más importante de su vida. Ella tiene un boleto de primera clase en Apex Air, pero el agente de la puerta ve el color de su piel, no su estatus, y le niega rotundamente el asiento que pagó. El agente, un pasajero presumido e incluso los agentes de seguridad se acercan, dispuestos a convertirla en una criminal por exigir lo que es legítimamente suyo. Pero no tienen idea con quién están tratando. Están a punto de descubrir que la mujer a la que intentaron quebrantar es la que es dueña de todo su mundo. Y el karma que viene es tan rápido y turbulento como un huracán de categoría 5. El aire en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy era un caos familiar de olores y sonidos. Café rancio, sudor ansioso, la sinfonía incesante de maletas rodando y anuncios resonantes. Para la doctora Anna Sarma, era simplemente el ruido necesario que separaba una parte de su vida de la siguiente. Hoy se separó Nueva York de Londres y se concretó una adquisición monumental a partir de la reunión del Consejo que la ungiría como su nueva reina. Anya no solo fue un éxito, fue un fenómeno. A sus 34 años, tenía un doctorado en economía por Cambridge y había creado una empresa de capital privado desde cero. Una firma que se especializaba en identificar y adquirir corporaciones tradicionales infravaloradas, inyectándoles innovación y convirtiéndolas en titanes de la industria. Su última conquista fue el grupo Helios Stratton, un conglomerado en expansión cuya joya de la corona era Apex Air, una de las aerolíneas más grandes del mundo. El acuerdo se había firmado y sellado hacía una semana. El vuelo a Londres fue para su presentación oficial como nueva presidenta de la junta directiva. Vestida con un traje azul marino a medida que hablaba de poder silencioso y con gafas que enmarcaban sus ojos inteligentes y concentrados, Anna se acercó a la puerta de embarque prioritario para el vuelo 117 de Apex Air. Su boleto, guardado en su pasaporte, era para el asiento 2A, de primera clase. Era una necesidad, no un lujo. El vuelo transatlántico fue su última ventana para revisar las densas dosas sobre los miembros del consejo que estaba a punto de conocer. La agente de la puerta, una mujer de unos 50 años con un severo corte de pelo rubio y una etiqueta con el nombre Carol, la miró con una expresión de profundo escepticismo. La línea estaba destinada a viajeros frecuentes de primera clase ejecutiva y de nivel platino. A los ojos hastiados de Carol, Anya no encaja en ninguna de esas categorías. Vio a una joven negra y su mente, un rolodex de prejuicios, se giró hacia la tarjeta equivocada. ¿Puedo ayudarle? La voz de Carol sonó entrecortada. Cada palabra es un pequeño y afilado carámbano. Hola. Anya sonrió, extendiendo su pasaporte y tarjeta de embarque. Estoy aquí para el vuelo 117. Carol tomó los documentos sin hacer contacto visual, sus dedos rozando los de Anna como si retrocediera ante un contaminante. Ella escaneó la tarjeta de embarque. Un destello de algo. El enojo y la incredulidad cruzaron su rostro antes de ser reemplazados por una máscara de indiferencia burocrática. Me temo que hay un problema con su asiento, dijo Carol, con la voz llena de falsa preocupación. La sonrisa de Anya no se desvaneció. Ah, recibí la confirmación esta mañana. Asiento 2A. Sí, bueno, el sistema está mostrando un conflicto. Parece que el asiento ha sido reservado 2 veces. Vamos a tener que cambiarte de asiento. Carol ya estaba tecleando. El repiqueteo de las teclas, banda sonora del descenso de Anya. Tenemos un asiento en clase turista premium, el asiento central de la clase 24B, pero hay más espacio para las piernas. La mente de Anya, una máquina diseñada para negociaciones complejas y adquisiciones hostiles, procesó la situación al instante. No era un error del sistema. Era una maniobra de poder. Lo había visto antes en salas de juntas y campos de golf. Las sutiles, y a veces no tan sutiles, formas en que la gente intentaba ponerla en su lugar. Estoy segura de que es solo un fallo técnico, dijo Anya,
con un tono aún agradable, pero ahora impregnado de firmeza. Quizás podrías reiniciar el sistema o consultar con un supervisor. Pagué un billete de primera clase y tengo mucho trabajo que preparar para mis reuniones en Londres. Necesito el espacio y la tranquilidad que ofrece la cabina. Un hombre de pie detrás de Anna, vestido con un polo rosa chillón y oliendo a colonia cara y empalagosa, resopló. Impaciente. Por Dios, siéntate en el otro asiento. Algunos tenemos que tomar un avión. Se llamaba Mark y sostenía su billete de primera clase como un cetro. Carol le dedicó a Mark una sonrisa compasiva antes de volverse hacia Anya, con el rostro endurecido. Señor, estoy intentando resolver esto, señora, dijo, y su uso de la palabra ahora sonaba como un insulto. No hay otros asientos de primera clase disponibles. La cabina está llena. Esta es la única opción. Deslizó una nueva tarjeta de embarque para el asiento 24B por el mostrador, un papel endeble que representaba una profunda falta de respeto. La cabina está llena, ¿o el asiento que crees que es mío se lo han dado a otra persona?, preguntó Anya, bajando la voz a una calma peligrosa. No cogió la nueva tarjeta. Oye, no sé qué intentas insinuar, espetó Carol, y su fachada profesional se quebró para revelar el feo prejuicio que se escondía. Estas cosas pasan. Ahora, ¿vas a embarcar o vas a retrasar todo el vuelo? Voy a sentarme en el asiento que compré, afirmó Anna con voz firme. Categoría 2A. La última llamada de embarque para el vuelo 117 resonó en la terminal. La puerta, antes bulliciosa, ahora estaba casi vacía, dejando a Anna, Carol y al presumido Mark en un tenso triángulo. La pasarela era un túnel hacia un mundo del que la estaban excluyendo deliberadamente. La humillación, intensa y aguda, la atormentaba. Se había enfrentado a tiburones multimillonarios y había sorteado el espionaje corporativo. Sin embargo, allí estaba, a las puertas de su propia empresa, siendo tratada como una intrusa. Esto no era solo una incomodidad. Era una declaración. Y Anna Sarma nunca se acobardaba ante una declaración de guerra. Anya respiró hondo para centrarse. El pánico era un lujo que no podía permitirse. La indignación era un arma que había que afilar, no usar imprudentemente. Miró a Carol, luego a Mark, y vio la satisfacción engreída en sus ojos. Esperaban que armara un escándalo, que gritara, que llorara, que se ajustara al estereotipo que ya le habían asignado. No haría nada de eso. Se apartó del mostrador, sacando su elegante, un smartphone de última generación. Sus dedos se movían con la rapidez de un experto. Primero, tomó una foto nítida con fecha y hora de Carol, su etiqueta con el nombre y la tarjeta de embarque del vuelo 24B, aún sobre el mostrador. Luego, comenzó a grabar un video, apuntando discretamente la cámara para capturar toda la zona de la puerta. Me gustaría saber su nombre completo, por favor, dijo Anya, con la voz firme como la de un cirujano, y el nombre de su supervisor directo. El rostro de Carol se sonrojó. No tengo por qué darle esa información. Le he dado su tarjeta de embarque. Ahora suba al avión o haré que la expulsen por causar problemas. No estoy causando problemas, respondió Anna, manteniendo la voz serena, un marcado contraste con la creciente histeria de Carol. Soy una pasajera con billete de primera clase a la que se le niega el embarque para mi asiento asignado sin motivo. Usted es la que está creando este problema. Envió un mensaje de texto debajo de la pantalla. Era para su asesor legal principal. El mensaje era simple: incidente en JFK, puerta C62, Apex. Vuelo 117. Graben todo. Listos. Mark, el pasajero con la vara, intervino de nuevo. Oh, ya basta. Probablemente seas de esos que compran un billete de clase turista e intentan entrar en primera clase con engaños. Ya he visto a gente como tú. Anna lo miró con una mirada fría y ardiente. Mi tipo. Por favor, ilumíname. Pero Carol, envalentonada por su único aliado,
ya había tomado la iniciativa. Cogió el teléfono en su puesto. Sí, necesito seguridad en la puerta C62. Tengo una pasajera que se niega a embarcar y se está poniendo agresiva. Anya casi rió. ¿Agresiva? Ni siquiera había alzado la voz. Pero conocía el guión. Sabía con qué facilidad la tranquila afirmación de una mujer negra podía convertirse en una narrativa de agresión. En cuestión de minutos, llegaron 2 agentes de policía de la autoridad portuaria, con expresiones sombrías y cansadas. Estaban acostumbrados a este tipo de disputas. ¿Cuál es el problema?, preguntó el agente mayor, escudriñando la escena con la mirada. Carol se lanzó a una actuación digna de un Oscar. Gracias a Dios. Estás aquí. Esta mujer, dijo, señalando con un dedo tembloroso a Anya, recibió una reasignación de asiento debido a un error en la reserva, y ella se niega a aceptarlo. Está retrasando todo el vuelo, volviéndose beligerante, amenazándome. Anya se quedó en silencio, dejando que Carol tejiera su red de mentiras. Cuando el agente finalmente terminó, el oficial se volvió hacia Ana. Señora, ¿cuál es su versión de los hechos? Con el mismo tono tranquilo y mesurado, Anya explicó, oficial, me llamo doctora Ana Sarma. Aquí tiene mi pasaporte y mi billete original confirmado para el asiento 2A de primera clase. Tengo una reunión de negocios crucial en Londres que requiere preparación para este vuelo. Esta agente, Carol, afirma que el asiento está reservado 2 veces, pero se ha negado a mostrarme pruebas ni a llamar a un supervisor. Simplemente me relegó a un asiento central en la parte trasera del avión. Cuando le pregunté con calma, me acusó de ser agresiva y me llamó. Levantó su teléfono. Para que conste, he estado grabando esta interacción desde que se negó a identificar a su supervisor. Los oficiales intercambiaron una mirada. Este no era el pasajero histérico y revoltoso que Carol había descrito. La compostura y la claridad de Anya eran inexpugnables. Mientras tanto, a bordo del vuelo 117, los pasajeros de la lujosa cabina de primera clase se estaban inquietando. Los auxiliares de vuelo ofrecían más champán y frutos secos calientes, pero el retraso era irritante. En el asiento 1A, un hombre de cabello canoso y una mandíbula que denotaba años de aferrarse a las batallas corporativas, miró su reloj PC Philippe por tercera vez. Era Julian Croft, el director ejecutivo de Apex Air. Tenía una partida de golf con un duque que no podía perderse y una reunión de la junta directiva que temía. Lo último que necesitaba era un retraso en su ruta insignia. ¿Qué demonios es el retraso?, se quejó a la azafata principal. Parece que hay un problema con los billetes en la puerta, señor Croft, dijo disculpándose. Están intentando resolverlo ahora. Julian suspiró. El sonido era una mezcla de frustración y arrogancia. Un problema con los billetes de su aerolínea. Inaceptable. Se enorgullecía de dirigir con rigor. Los retrasos eran una señal de descuido, una debilidad que no podía tolerar. Tras otros 5 minutos de inacción, su paciencia, un recurso notoriamente finito, se esfumó. Bien, eso es todo, murmuró, desabrochándose el cinturón de seguridad. Lo solucionaré yo mismo. Se puso de pie. Se alisó la chaqueta de su traje a medida y se dirigió con paso decidido hacia la parte delantera del avión. Era Julian Croft, el director ejecutivo. Los problemas se desvanecieron en su presencia. Estaba a punto de entrar en la pasarela, con la esperanza de corregir un pequeño error administrativo. No tenía ni idea de que se encaminaba hacia la demolición total de su mundo. Al salir de la pasarela y entrar en la zona de embarque, la escena que lo recibió no fue la simple disputa de billetes que había imaginado. Era un cuadro de drama humano de alto riesgo. Vio a Carol, su agente de embarque, con aspecto nervioso pero santurrón. Vio a 2 oficiales de la autoridad portuaria, con rostros de autoridad neutra. Vio a un hombre con un polo rosa chillón y aspecto engreído. Y en el centro de todo, vio a una mujer negra, serena e increíblemente tranquila,
que irradiaba un aura de dignidad tan intensa e inquebrantable que parecía dominar el aire a su alrededor. Su primer instinto, afinado por años de gestión de crisis corporativas, debía ponerse del lado de su empleado. Avanzó con paso decidido, proyectando un aire de autoridad absoluta. «¿Qué pasa?», preguntó con un gruñido bajo que captó la atención de todos. «Carol, ¿por qué mi avión no se mueve?». El rostro de Carol se iluminó de alivio. El mismísimo director ejecutivo estaba allí para reivindicarla. El señor Croft. Menos mal. Esta pasajera se niega a aceptar una reasignación de asiento. Lo he intentado todo, pero está siendo completamente irrazonable. A todo el avión. La mirada de Julian se posó en Anya. No la reconoció. En su mente, solo era otra clienta difícil, otro problema que debía resolverse con rapidez y eficacia. «Señora», comenzó, con tono condescendiente y tajante. «Soy el director ejecutivo de esta aerolínea. Mi agente me ha informado de la situación. Le hemos ofrecido un asiento alternativo. Te sugiero que lo tomes o te sacaremos del aeropuerto y te compensaremos por la parte no utilizada de tu boleto. Hemos terminado aquí». Se giró para irse, con un gesto despectivo de la mano, señaló el final de la conversación. Pero la mujer no se movió. Ella no se encogió. En cambio, una lenta sonrisa cómplice tocó sus labios. Una sonrisa que le provocó una inexplicable sacudida de inquietud. Anya lo observó. Este hombre que había llevado su nueva empresa a la ruina con su liderazgo perezoso y desinteresado. Este hombre cuyo paquete de compensación multimillonaria ella personalmente había aprobado para su despido en espera del resultado de esta misma reunión en Londres. La pura y deliciosa ironía del momento era casi abrumadora. Dejó que el silencio flotara en el aire por un instante, pesado y denso, con un poder tácito. Carol estaba sonriendo. Mark se reía entre dientes. Los policías se estaban preparando para actuar. Entonces Anya habló. Su voz no era fuerte, pero cortó la tensión como una cuchilla de diamante. «Julián», dijo ella. El uso de su primer nombre fue un trueno. Era familiar, íntimo y absolutamente insubordinado para un simple pasajero. Lo detuvo en seco. Se giró lentamente, frunciendo el ceño. «¿Disculpe?». «Me preguntaba cuándo podría aparecer», continuó Anna, con una leve sonrisa ensanchándose. «Aunque admito que no esperaba que se involucrara tanto en las disputas de atención al cliente. Por otra parte, dados los problemas sistémicos, quizás sea lo mejor». Julian la miró fijamente. Había algo en sus ojos, un destello de reconocimiento que no pudo identificar. Su rostro. Lo había visto antes. ¿Dónde? Rebuscó entre los archivos en su mente. Informes de la junta directiva, revistas del sector. No, era más reciente. Era del grueso e intimidante expediente que su asistente le había dejado en el escritorio la noche anterior. El que estaba marcado como urgente y confidencial. Perfil de liderazgo de adquisiciones de Helios Stratton. Se le heló la sangre. El expediente contenía una sola fotografía y una biografía del nuevo y misterioso director de la firma de capital privado que acababa de adquirirlos. El nuevo presidente de la junta directiva. La persona a la que iba a conocer por primera vez en un vuelo a Londres. La persona que ahora tenía toda su carrera en la palma de la mano. De su mano. Doctora. Anna Chararma. El nombre lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Pasó la mirada de su rostro sereno y conocedor a la sonrisa ignorante de Carol, y luego a la petulante presunción de Mark. El peso catastrófico de la situación se desplomó sobre él. No estaba hablando con una pasajera descontenta. Estaba hablando con su nuevo jefe. Y acababa de amenazarla con echarla del aeropuerto. La transformación no fue instantánea. Fue más lenta, más terrible, como ver un glaciar derrumbarse en el mar. Durante un largo segundo, la mente de Julian Croft simplemente se negó a procesar la información. Su cerebro, una fortaleza construida sobre décadas de autoridad asumida,
acababa de ser violada. Miró a Ana, con el rostro convertido en una máscara de confusión. El nombre, doctora Ana Sarma, resonó en la silenciosa y chillona caverna de su mente, pero era solo un sonido. Aún no había conectado con la aterradora realidad que tenía ante sí. Anna lo observó, con una expresión fría y clínica. Vio la disonancia cognitiva que luchaba tras sus ojos. Era un hombre que se ahogaba a plena vista, y ella no estaba dispuesta a echarle una mano. Este momento fue demasiado esclarecedor. Su reacción, el despido inmediato, la postura favorable a su empleado prejuicioso, el tono condescendiente, eran un ejemplo perfecto y puro de la enfermedad corporativa que la habían contratado para curar. Julian, repitió, con la voz suave y sedosa como un hilo de acero. ¿No te suena el nombre? Helios Stratton Group, tu nueva empresa matriz. Esa era la clave. La jerga corporativa, el nombre del acuerdo. Su cerebro, finalmente, superando las suposiciones sociales que le habían fallado tan estrepitosamente, hizo la conexión. El expediente, la fotografía en el perfil de liderazgo. Esta misma mujer. Su mirada directa e inteligente, incluso en el papel. La mujer a la que volaba a conocer. La mujer que ahora lo poseía. La sangre no se le escapó del rostro sin más. Huyó, dejando un vacío enfermizo de un amarillo grisáceo. Un sudor frío le recorrió la frente y la nuca. Su traje a medida, hacía un momento una armadura, de repente parecía un disfraz barato. El agente. Felipe en su muñeca se sentía como un grillete, contando los últimos segundos de su vida profesional. Empezó a tartamudear, un sonido gutural y patético, una mezcla confusa de doctor y chararma. Doctor Sarma, yo soy tan. Su voz se quebró, Ari no pudo articular las palabras. Era inadecuada, una palabra infantil para un fracaso catastrófico. Carol y Mark se quedaron mirando, su burbuja compartida de superioridad petulante estalló con un siseo silencioso y desconcertante. No pudieron oír los detalles, pero vieron al director ejecutivo de Apex Air, un hombre al que consideraban un dios corporativo, desmoronándose visiblemente. Parecía haber visto un fantasma. La sonrisa triunfal de Carol se desvaneció, reemplazada por una profunda y surcada confusión. ¿Por qué se ponía serio el señor Croft? No tenía ni idea, preguntó Anya, dando un paso al frente. Su voz era baja, solo para sus oídos, pero tenía la precisión mortal de la bala de un francotirador. No era una pregunta, era un juicio. Ni idea. ¿De qué, Julian? Seamos específicos. Que una mujer negra pudiera permitirse un billete de primera clase o que una mujer negra pudiera ser quien decidiera si seguías trabajando mañana. Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. La verdad de sus palabras fue como un hierro candente en su alma. Era ambas cosas. No había visto a una pasajera. Había visto un problema, un estereotipo. Y no haberla visto de verdad, le había costado todo. Todo el terror, toda la profunda y aplastante humillación que sentía necesitaba una salida. No podía dirigirla hacia Anya, su nueva soberana. Así que se giró, con todo el cuerpo temblando con una mezcla de miedo y rabia, y se concentró en la persona que lo había llevado a ese matadero. Carol, tú, gruñó, con la voz baja y venenosa, un siseo más aterrador que cualquier grito. ¿Qué hiciste? Su billete. Dame su billete ahora. Carol, sobresaltada por su tono, buscó a tientas la tarjeta de embarque original de Anya. Julian se lo arrebató de la mano, dejando marcas en la cartulina. Su mirada se dirigió al nombre de la doctora. Ana Chararma, luego al asiento 2A. Lo arrojó sobre el mostrador, junto al endeble e insultante pase para el 24B. La evidencia del fracaso de su empresa quedó al descubierto. Está despedida, dijo, y las palabras cayeron como piedras en una tumba. Con efecto inmediato. Su empleo en Apex era sido despedido. Vio las lágrimas en sus ojos,
la conmoción total en su rostro, y solo sintió una necesidad desesperada de distanciarse de ella, de curar la herida que había abierto. Recoge tus pertenencias de tu casillero. El personal de seguridad lo escoltará fuera de las instalaciones. Sus credenciales serán revocadas en el momento en que llegue a la salida de empleados. No hablarás con otro empleado de Apex. No me dirás ni una palabra más. Ya estás listo. El mundo de Carol, tan perfectamente ordenado por reglas y prejuicios, se derrumbó. Pero señor Croft, el sistema me mostró una doble reserva. Solo estaba siguiendo el procedimiento, gimió ella. Lo único que estaba siguiendo. Julian espetó, su rostro a centímetros del de ella. ¿Fue tu propia y vil intolerancia? No viste a un cliente. Viste a un objetivo. Y acabas de apuntar con el rifle más grande de la aerolínea a tu propio director ejecutivo. Ahora, quítate de mi vista antes de que te acuse de dañar deliberadamente los intereses corporativos. Se enderezó, respiró temblorosamente y se volvió hacia Anya. Su postura ahora es un ejemplo de completa y absoluta sumisión. Doctor Sarma, por favor perdóname. Perdona este fracaso tan inaceptable. Permítame. Él se agachó y tomó personalmente su bolso de mano. Un gesto de autohumillación tan impactante que los dos oficiales de la autoridad portuaria intercambiaron una mirada de incredulidad. Ya no era una disputa civil. Esta fue una ejecución corporativa. Luego dirigió su ira hacia el último jugador. Mark, el animador con camisa de polo que representaba los prejuicios de Carol, se había quedado congelado, su mirada engreída se había derretido en una máscara cerosa de miedo. ¿Y usted, señor?, dijo Julián, con la voz cargada de desprecio glacial. Su comentario fue tomado en cuenta. Su comportamiento fue reprensible. Como director ejecutivo de esta aerolínea, le informo personalmente que desembarcará de inmediato. Le reembolsaremos el importe íntegro del billete y podrá considerarse incluido en la lista de exclusión aérea involuntaria de Apex Air y de todas nuestras aerolíneas asociadas de por vida. Se acercó. Supongo que es ejecutivo de ventas. Veamos cómo gestiona su negocio cuando una de las alianzas de aerolíneas más grandes del mundo se niega a transportarlo. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto con usted si necesita impugnarlo. La cara de Mark se puso blanca. Una prohibición de por vida no era solo un inconveniente. Fue una sentencia de muerte profesional. Abrió la boca y emitió un chillido, pero una mirada a la expresión asesina de Julián y a la mirada fría e ilegible de Ana y se desinfló, encogiéndose físicamente dentro de su odiosa camisa. Sin decir otra palabra, Julian Croft, el director ejecutivo, se convirtió en botones. Él sostuvo el bolso de Anna y la acompañó personalmente por el puente de embarque, con la espalda erguida y el rostro convertido en una máscara de ansiosa deferencia. Los asistentes de vuelo, que lo habían visto salir furiosos, ahora lo observaban en un silencio atónito mientras regresaba, guiando a la mujer de la puerta de embarque en una disputa como si fuera de la realeza, lo que ahora era en el mundo de Apex Air. Susurros y miradas lo siguieron por el pasillo. La condujo al asiento 2A. Un hombre calvo que estaba disfrutando alegremente de su inesperada mejora fue desalojado rápidamente y sin contemplaciones por el propio Julián. Señor, hubo un error. Su asiento asignado ahora es 18C. El hombre se escapó sin decir palabra. Julián colocó cuidadosamente el bolso de Anna en el compartimento superior. Se volvió hacia ella, su voz casi un susurro, temblando de desesperación. Doctor Chararma, ¿puedo ofrecerle algo? Champán antes de la salida, agua, los códigos de vuelo para el wifi, ¿cualquier cosa? Anya lo miró. Realmente lo miré por primera vez desde la revelación. Ella no vio a ningún director ejecutivo. Ella vio a un hombre aterrorizado y completamente desnudo. Estoy bien, Julián, dijo ella con voz serena. Abrió su maletín y su actitud volvió a ser puramente empresarial. Solo asegúrate de llegar a Londres a tiempo. Tenemos una reunión de la junta directiva a la que asistir.
Hizo una pausa y dejó que sus últimas palabras quedaran suspendidas en el aire con un peso escalofriante. Y parece que la agenda acaba de ser revisada significativamente. Tenemos mucho más que discutir de lo que originalmente anticipé. Julian Croft asintió aturdido, con el sudor cayéndole por la frente. Retrocedió lentamente, inclinando la cabeza casi imperceptiblemente, retirándose del trono. Sabía con absoluta certeza que sus problemas apenas comenzaban. El vuelo de 7 horas a Londres sería el viaje más largo y angustioso de su vida. El vuelo de 7 horas a Londres fue una clase magistral de tortura psicológica. Julian Croft no regresó a la comodidad del asiento 1A. No podía. Se sentía como sentarse en un trono de brasas junto a su verdugo. En cambio, se relegó a la cocina, un espacio estrecho e indigno donde se convirtió en una presencia fantasmal, un fantasma de autoridad que acechaba su propio buque insignia. Pasó el vuelo en un estado de pánico hipervigilante, inspeccionando personalmente cada bebida servida para Anna, cada comida servida. Los auxiliares de vuelo, acostumbrados a su habitual brusquedad. Los desapegos, desconcertados y nerviosos por esta nueva versión, terriblemente superficial, de su director ejecutivo, lo toleraron con entusiasmo, susurrando entre ellos, comprendiendo solo que la mujer del 2A ejercía un inexplicable poder absoluto sobre él. Anya, por su parte, era un remanso de paz en medio de su tormenta. Aceptó un vaso de agua y trabajó. Abrió su portátil y el denso expediente que pretendía estudiar, pero su mente ya no estaba en los perfiles existentes. El incidente en la puerta de embarque le había proporcionado una información mucho más valiosa que cualquier informe. Era una muestra viva y cruda de la cultura enfermiza de la empresa. Ya no se limitaba a revisar los expedientes de personal. Estaba redactando una nueva filosofía corporativa, diseñando una revolución a 10.600 metros de altura. Cada tintineo de cubiertos en la cocina, cada mirada nerviosa de una azafata que pasaba, cada minuto que Julian pasaba en su exilio autoimpuesto se convertían en datos clave de su nueva estrategia. Cuando el avión aterrizó en Heathrow, un Mercedes clase S negro la esperaba. En la pista, un obsequio de un aterrorizado Julian. Él mismo la había llamado antes, moviendo sus influencias para asegurarse de que no tuviera que tocar la terminal pública. Corrió a su lado mientras desembarcaba, ya buscando su bolso. Doctora Sarma, tu coche está aquí. Me he tomado la libertad de organizar una escolta policial para despejar el tráfico. Puedo acompañarte y darte instrucciones, ofreció, con la voz cargada de una desesperada esperanza de un indulto. Anya se detuvo en lo alto de las escaleras, mirándolo. No, Julian, dijo ella, con un tono firme y sin crueldad. Eso no será necesario. Creo que es crucial que experimentes todo el proceso de llegada de un pasajero estándar. Conoce la compañía desde cero. Necesito prepararme para la reunión. Ella tomó su propio bolso de sus manos y bajó las escaleras, dejándolo parado en la pasarela, completamente despreocupado. El viaje hasta el centro de Londres fue tranquilo, lo que le permitió darle los últimos toques al discurso que estaba a punto de pronunciar. La sala de juntas de Apex era en el piso 48 de un rascacielos en Canary Wharf. Fue diseñada para intimidar. Una única losa colosal de mármol negro pulido servía de mesa rodeada de sillas de cuero que costaban más que un coche pequeño. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista panorámica de Londres. Era una habitación construida para titanes. Hoy sería una sala de tribunal. Los miembros de la junta directiva, un grupo de ejecutivos en su mayoría pálidos y rancios de unos 60 años, ya estaban reunidos. Eran la vieja guardia, hombres que conocían a Julian desde hacía años. Murmuraron sobre el retraso del vuelo y especularon sobre el misterioso nuevo presidente. Esperaban un dragón, pero un dragón de su propia especie, un financiero despiadado, un asaltante corporativo. Julián entró primero. Su aparición los dejó en silencio. Su rostro estaba ceniciento. Su traje parecía arrugado a pesar de su calidad,
y se movía con el andar arrastrado y angustiado de un hombre que camina hacia su propia horca. Ocupó su asiento sin decir palabra, mientras jugueteaba con sus papeles y sus manos temblaban visiblemente. Y entonces entró la doctora Anna Sarma. La habitación, ya en silencio, se volvió inquietantemente silenciosa. Ella no era la canosa guerrera corporativa que habían imaginado. Su juventud, su género, su raza. Todo esto echó por tierra sus expectativas. Se movía con una gracia silenciosa y fluida. Sus pantalones a medida combinan con un toque de azul marino con la paleta monocromática de la habitación. Ella no caminaba. Ella fluyó hacia la cabecera de la mesa, y su presencia llenó un vacío que no sabían que existía. Colocó su tableta sobre la superficie de mármol y miró hacia arriba, recorriendo con la mirada cada rostro de los presentes en la mesa. No era una mirada hostil, sino profundamente analítica. Una evaluación silenciosa y poderosa que hizo que cada hombre se sintiera individualmente pesado y medido. «Buenos días, damas y caballeros», comenzó, con su voz nítida y clara, llenando la habitación sin esfuerzo. «Soy la doctora Anna Chararma. Espero trabajar con todos ustedes para impulsar a Apex Air hacia una nueva era de rentabilidad, innovación y prestigio». Luego dedicó 20 minutos a exponer su estrategia financiera y operativa inicial. Fue impresionante. Habló de aprovechar el análisis predictivo para la cobertura dinámica de combustible, de revisar su obsoleto software de reservas para crear una experiencia digital perfecta y de adquisiciones estratégicas de transportistas regionales más pequeños para alimentar sus centros internacionales. Ella hablaba su idioma. EBITDA, ROI, cuota de mercado, con una fluidez y visión que los dejó fascinados. La vieja guardia se relajó. Este era un dragón que ellos entendieron. Ella era una de ellos, una hacedora de dinero. Luego, después de haberse ganado su respeto profesional, cambió de actitud. La calidez abandonó su voz, reemplazada por el frío del acero pulido. Pero nada de esto, dijo, dejando las palabras suspendidas en el silencio de la sala. Ni las ganancias, ni la innovación, ni el precio de las acciones importan en lo más mínimo si los cimientos de esta empresa están podridos. Y estoy aquí para decirles hoy que la marca que creen vender es una mentira. Hizo una pausa y miró directamente a Julián, cuya cabeza estaba inclinada como si estuviera rezando. Nuestra marca no es nuestro logotipo ni los nuevos asientos reclinables de la clase ejecutiva. Es la suma total de cada interacción humana que tenemos con nuestros clientes. Esta mañana me proporcionaron un estudio de caso improvisado y profundamente esclarecedor sobre el estado de esa marca. Ella procedió a relatar el incidente en JFK. Lo hizo con la precisión metódica y distante de un fiscal que expone un caso. Ella no utilizó un lenguaje emotivo. Ella no levantó la voz. Ella simplemente presentó los hechos. Hecho. A un pasajero de primera clase con boleto válido para el asiento 2A se le negó su asiento. Hecho. El agente de la puerta, sin verificar, declaró un error del sistema y degradó unilateralmente al pasajero a un asiento intermedio en clase económica premium. Hecho. Cuando el pasajero solicitó tranquilamente ver a un supervisor, el agente se negó y llamó a seguridad, acusando falsamente al pasajero de agresión. De hecho, otro pasajero de primera clase se sintió con derecho a insultar a este cliente con la tácita aprobación del agente. Ella dejó que los hechos se asimilaran. Los miembros de la junta se movieron incómodos en sus costosas sillas. Y es un hecho, continuó bajando la voz. Cuando el director ejecutivo de la aerolínea llegó, su primer y único instinto, sin investigar nada, fue ponerse del lado de su empleada, amenazar a la clienta que pagaba y ordenar su expulsión. Una inhalación colectiva recorrió la mesa. Todas las miradas se dirigieron hacia Julián, que parecía querer que la mesa de mármol se lo tragara entero. Esto no fue un hecho casual, declaró Ana, recorriéndolos a todos con la mirada una vez más. Esto era un síntoma de una enfermedad cultural sistémica profunda. Una enfermedad de prejuicios,
de arrogancia y de profunda desconexión de las mismas personas que pagan nuestros salarios. Es un cáncer de la complacencia y comienza desde arriba. La habitación estaba en silencio. Ana permaneció de pie colocando sus manos planas sobre el frío mármol. Por lo tanto, mi primer acto oficial como presidente no es aprobar un nuevo presupuesto. Se trata de ordenar un exorcismo corporativo completo. Encargaremos una auditoría totalmente independiente de arriba a abajo de toda la cultura de esta empresa, de cada departamento, de cada política, de cada práctica de contratación y de cada ejecutivo. Vamos a erradicar la podredumbre del prejuicio y la indiferencia desde la puerta hasta la cocina y hasta esta misma sala de juntas. Sus ojos se detuvieron en algunos de los miembros mayores y visiblemente más aturdidos. Y con efecto inmediato. Lanzaremos una nueva iniciativa de capacitación obligatoria para cada empleado, no un seminario web de 1 hora, sino un plan de estudios riguroso y continuo diseñado por los principales expertos mundiales en el campo. Se llamará Programa Dignidad para Todos. Y sí, Julián, dijo ella, dirigiéndose finalmente a él directamente. Su asistencia es obligatoria. Estarás en la primera fila de la primera sesión. Julian Croft sintió un miedo frío como nunca antes había conocido. No solo lo estaban reprendiendo. Estaba siendo rehecho públicamente. Su autoridad fue despojada. Su juicio quedó expuesto a la vista de todo el mundo. Ya no era el rey de Apexer. Era un cordierista, un súbdito que intentaba desesperadamente sobrevivir al reinado de la nueva reina. Y sabía con escalofriante certeza que ese era su único camino hacia la supervivencia. Él tenía que convertirse en su converso más celoso, o sería el primer hereje que ella quemaría en la hoguera. Los 6 meses que siguieron fueron un torbellino de cambios para Apexer. La auditoría que Ana había encargado fue tan brutal y exhaustiva como prometieron. Reveló focos de sesgo sistémico, protocolos de entrenamiento obsoletos y una cultura general de complacencia que se había gestado durante años bajo el liderazgo distante de Julian Croft. 2 vicepresidentes se vieron obligados a jubilarse anticipadamente. Decenas de directivos fueron capacitados o reemplazados. El programa de dignidad para todos, diseñado por un equipo de destacados consultores en diversidad e inclusión bajo la supervisión directa de Ana, se implementó en toda la empresa. No fue un seminario aislado con donuts rancios y verificación de cajas. Fue un programa de inmersión continuo que utilizó escenarios de la vida real, incluida una versión anónima pero inconfundible de la propia experiencia de Anya para enseñar empatía, desescalada y competencia cultural. Anya se reunía con Julian una vez por semana en la sala de juntas de Londres. Estas no fueron charlas agradables. Fueron interrogatorios agotadores en los que tuvo que rendir cuentas de cada aspecto de la transformación de la empresa. Era un hombre cambiado. La arrogancia había desaparecido, sustituida por un enfoque cauteloso y humilde. Trabajó incansablemente, impulsado por el frío y duro conocimiento de que estaba sirviendo enteramente a su placer. Él sabía que ella podría haberlo despedido el primer día, y el hecho de que no lo hubiera hecho no fue un acto de misericordia sino un desafío. Ella lo estaba obligando a limpiar su propio desastre, a asumir la responsabilidad de la cultura que había permitido que decayera. Una fresca tarde de otoño, Ana estaba sentada en su oficina con vistas a las pistas de Heathrow. Los números trimestrales son prometedores, Julián, dijo, al cerrar un informe. Los índices de satisfacción del cliente aumentaron un 18%. La moral de los empleados, particularmente entre el personal de primera línea, es la más alta en una década. Es tu visión, Ana, dijo. Y por primera vez, escuchó respeto genuino en su voz, no miedo. Nos diste el plan. Yo solo soy el contratista. Eres el director ejecutivo. Julian lo corrigió con suavidad. Tú has hecho el trabajo. Estás responsabilizando a tu gente y a ti mismo. Por eso sigues teniendo este trabajo. Fue lo más cerca que estuvo de elogiarlo, y le cayó como un decreto real. Había superado su prueba de fuego.
La historia del incidente en JFK se convirtió en leyenda en Apex Air. Nunca se hizo pública, pero todos los empleados, desde el más nuevo hasta el piloto más veterano, conocían la historia del portero y la reina. Sirvió como un poderoso y omnipresente recordatorio de los nuevos valores de la compañía, una advertencia sobre las consecuencias de subestimar a la gente. Más tarde esa semana, Ana volaba de regreso a Nueva York. Mientras se acomodaba en su asiento 2A, por supuesto, la azafata principal, una joven de mirada amable, se acercó a ella. «Doctora Sarma», dijo con una sonrisa cálida y genuina, «es un honor tenerte con nosotros hoy. ¿Puedo traerle una copa de champán antes de despegar?» Ana miró alrededor de la cabina. Vio una tripulación diversa, atenta y profesional. Vio a pasajeros de todos los orígenes tratados con el mismo nivel de cortesía. Recordó ese día, el dolor punzante de la humillación, la furia fría. Había sido un momento horrible y doloroso. Pero de las cenizas de esa fealdad, había forjado una compañía mejor, más fuerte y más decente. Había convertido un insulto personal en un catalizador para el cambio institucional. «Gracias», dijo Anna, con una sonrisa genuina y relajada. «Me encantaría». Mientras el avión ascendía, inclinándose sobre la ciudad de Londres, miró por la ventana como el mundo se encogía abajo. No solo había comprado una aerolínea, le había dado una nueva alma. Y mientras volaba hacia el horizonte, supo con absoluta certeza que el cambio era real, y que el cielo finalmente estaba tan abierto como siempre había estado destinado a ser. Un año después, el aire en la Terminal 4 del JFK todavía olía a café y ansiedad. Pero en la puerta C-62, el ambiente era diferente. Una joven agente de Apex Air, llamada María, atendía a una pareja japonesa mayor y frenética que, debido a un error en la reserva de un tour, tenía billetes para un vuelo que había salido hacía una hora. No hablaban inglés. Una versión anterior de la aerolínea, anterior a la reforma, los habría visto como un problema que debía ignorarse. Pero María, graduada de la primera promoción de Dignidad para Todos, solo vio a dos personas asustadas que necesitaban ayuda. Utilizó con paciencia una aplicación de traducción en la tableta de su compañía. Su voz era tranquila y tranquilizadora. Vio al esposo agarrándose el pecho, respirando entrecortadamente. Ignorando la creciente fila, su entrenamiento entró en acción. Inmediatamente pidió una silla de ruedas y asistencia médica, mientras trabajaba simultáneamente con un supervisor para reservar a la pareja en el siguiente vuelo disponible a Tokio sin cargo adicional y conseguirles vales de comida. Los trató no como un problema logístico, sino como seres humanos. Observando desde una cafetería cercana, Julian Croft sintió una extraña sensación de orgullo. Estaba realizando uno de sus ahora habituales recorridos de incógnito por sus propios aeropuertos, una práctica de Anya. Había insistido. Vio cómo la situación se resolvía con amabilidad y eficiencia. Vio el alivio en los rostros de la pareja de ancianos. Vio a María, la agente, recibir un gesto de agradecimiento de su supervisor. Esta era la aerolínea que Anya estaba construyendo y que él finalmente ayudaba a dirigir. Su relación con Anya había evolucionado de puro terror a un respeto complejo y reticente, que poco a poco, con mucho esfuerzo, se había convertido en genuina admiración. Las reuniones semanales seguían siendo agotadoras, pero ya no eran interrogatorios. Eran sesiones de estrategia. Se había dado cuenta de que Ana no lo había mantenido como un castigo prolongado, sino como una prueba para ambos, para que él demostrara que podía cambiar y para que ella demostrara que podía reformar una institución desde dentro en lugar de simplemente incendiarla. En un momento de vulnerabilidad, 3 meses antes, le había confesado: «Pensé que me estabas castigando. Ahora me doy cuenta de que me estabas enseñando». Anya simplemente asintió. El liderazgo es una educación constante, Julian, para ambos. Esa educación había sido costosa para otros. El karma en Yanu no fue solo un rayo. Fue un eco largo y lento. Para Carol,
El eco fue una vida de silenciosa desesperación. Después de ser incluida en la lista negra de todas las aerolíneas, encontró trabajo como cajera en una enorme y desalmada tienda departamental en los suburbios de Nueva Jersey. El trabajo era un purgatorio de pitidos, bolsas de plástico y la interminable procesión de clientes. Su uniforme era un chaleco de poliéster que le quedaba mal. Su autoridad había desaparecido. Ahora era ella quien tenía que sonreír para preguntar: ¿encontraste todo bien?, a la gente que apenas la miraba. Un martes lluvioso, una joven negra pasó por su fila, luchando con un bebé que lloraba en una montaña de pañales. La tarjeta de la mujer fue rechazada. Una oleada de pánico invadió el rostro de la joven madre. Antes de que Carol pudiera siquiera recitar la política de la tienda, el hombre detrás de la mujer en la fila, un obrero de la construcción, con botas polvorientas, dio un paso al frente. «Toma», dijo, tocando su tarjeta en el lector. «Ya la tengo». La joven madre estalló en lágrimas de gratitud. Carol observó el simple y profundo acto de gracia. Y por primera vez, sintió el peso aplastante de lo que había hecho. No se trataba de perder su trabajo. Se trataba de la pobreza de su propio espíritu, de la bondad que había sido incapaz de mostrar. Terminó la transacción con las manos temblorosas, atormentada por el fantasma de la mujer que podría haber sido. Para Mark, el eco era digital e ineludible. El video del blogger, aunque no mostraba a Anna, había capturado su rostro burlón y el audio de su comentario «He visto cosas como estás antes» con perfecta claridad. Se convirtió en un meme, un ejemplo clásico de arrogancia corporativa. Su nombre apareció asociado en hilos de Reddit y en menciones de Twitter. Lo desvelaron y lo despidieron de su trabajo como vendedor de dispositivos médicos. Se encontró inempleable para cualquier rol que implicara atención al cliente. La prohibición vitalicia de viajar en avión no fue más que el sello que selló su tumba profesional. Ahora realizaba entradas de datos de forma independiente desde su pequeño apartamento. La arrogancia ha desaparecido y ha sido sustituida por los hombros encorvados de un hombre permanentemente preparado para el siguiente insulto en línea. Había pasado su vida juzgando a los demás por su apariencia, y ahora su propia apariencia, congelada en unos segundos de odio viral, se había convertido en su sentencia de por vida. Mientras tanto, el legado de Anya no se escribía en los precios de las acciones, sino en historias como la de María en la puerta C62. Fue en los crecientes índices de satisfacción del cliente, la caída del número de quejas oficiales y la avalancha de publicaciones positivas en las redes sociales. Apex Air, antaño símbolo del poder corporativo indiferente, se estaba haciendo conocido por su humanidad. Todo esto culminó con una cena de entrega de premios en Ginebra. Anya, en representación de Apex Air, aceptaba el Premio de Liderazgo Ético y Responsabilidad Corporativa, un prestigioso premio que rara vez se otorga a una aerolínea. De pie en el podio, bajo las cálidas luces, observó a los titanes de la industria reunidos. «Gracias», empezó. «Este premio no es para mí. Es para los 80.000 empleados de Apex Air que aprendieron que nuestra altitud está determinada por nuestra actitud». Habló de cambios financieros y eficiencias operativas. Pero luego su tono se volvió más personal. «Hace poco más de un año», dijo, bajando ligeramente la voz, «una pasajera fue perjudicada por nuestra compañía. Fue juzgada, despedida y faltada al respeto. El fallo no fue un fallo del sistema. El fallo fue el sistema. Fue un sistema que permitió que los prejuicios pasaran desapercibidos y valoró el protocolo por encima de las personas». En primera fila, Julian Croft escuchaba, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Sabía que hablaba de él, de Carol, de ese fatídico día. Pero no había malicia en su voz, solo reflexión. Ese incidente, continuó Anya, podría haber sido una demanda. Podría haber sido un desastre de relaciones públicas. En cambio, decidimos convertirlo en una lección. Elegimos convertirlo en nuestra base. Aprendimos que la verdadera fuerza no consiste en tener el poder de castigar.
Se trata de tener la coraje para reconstruir. Aprendimos que la dignidad no es un lujo para la parte delantera del avión. Es el combustible que impulsa a todo el avión. Nuestra mayor adquisición no fue otra empresa. Fue un renovado sentido de nuestra propia humanidad. Alzó el premio de cristal. Esto pertenece a cada agente de puerta que elige la empatía, a cada auxiliar de vuelo que ofrece consuelo y a cada líder que tiene la humildad de admitir sus errores y la determinación de corregirlos. Gracias. El aplauso fue atronador. Al bajar del escenario, Ana captó la mirada de Julian. Él simplemente asintió, con una expresión de profundo respeto merecido en su rostro. El eco de ese horrible momento en JFK no se había desvanecido, sino que se había transformado. Ya no era un sonido de humillación, sino una resonancia de cambio, un testimonio de que, a veces, para alcanzar una nueva altura, primero hay que recordar lo bajo que se puede caer. Ese único momento de prejuicio en la puerta podría haber terminado en derrota. Pero para la doctora Ana Sarma, fue solo el comienzo. No solo recuperó su asiento. Tomó toda la compañía, se recuperó del borde de la bancarrota moral. Esta historia demuestra que la respuesta más poderosa a la injusticia no es solo luchar por uno mismo, sino reescribir las reglas para todos los que vienen después. Carol y Mark enfrentaron su karma personal. Pero la verdadera victoria fue el cambio sistémico que aseguró que nadie más tuviera que soportar lo que Ana sufrió. Si esta historia de karma supremo y empoderamiento increíble te resonó, dale a me gusta para ayudarnos a compartirla con el mundo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia de justicia. Y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que tu verdadero poder se encuentra en los momentos en que otros intentan arrebatártelo.